Buenos días. El grupo D2 le va a exponer aportes actuales de la inteligencia artificial como herramienta tecnológica complementaria para el diagnóstico médico en centros hospitalarios del Distrito Capital. El mundo de la inteligencia artificial abarca cada vez más campos, cada vez es más habitual su uso en la vida cotidiana. La IA, sin duda alguna, ha revolucionado el mundo entero en los últimos años, todo con el fin de ofrecerle al ser humano mayor facilidad al momento de obtener información. En el área de la medicina, podemos hablar de un sistema experto llamado MIXI. Fue uno de los primeros sistemas de la historia de la IA desarrollado con la intención de facilitar el diagnóstico de enfermedades y bacterias de la sangre. Asimismo, sugería los antibióticos y las dosis adecuadas dependiendo del peso de cada paciente. Se desarrolló a principios de los años 70 en la Universidad de Stanford por Edward Shurtleff. A pesar de su popularidad y función, este sistema nunca llegó a los hospitales por la gran cantidad de críticas y diversas opiniones negativas que obtuvo. Sin duda alguna, este sistema hubiese sido un gran aliado a los doctores y pacientes. Lamentablemente, en el área de la salud aún sigue existiendo una ralentización en el uso de este tipo de herramientas. Probablemente la falta de confianza en la tecnología y sus aplicaciones haya ocasionado la falta de inversión temprana, originando demoras en el progreso científico para la salud en algunos países. Sin embargo, según el sitio web La República, países como Estados Unidos, China, Canadá, Alemania, Brasil, Reino Unido están a la vanguardia en investigación e implementación de procesos con inteligencia artificial. Ahora bien, es evidente que el empleo de la tecnología en el ámbito de las ciencias de la salud facilita la labor de muchos trabajadores, brindando una respuesta rápida y precisa a casos médicos estudiados. Bajo esa premisa, este proyecto se enfocaría en resaltar el impulso dado al diagnóstico médico a través de los sistemas de IA en centros hospitalarios de la región venezolana. Todo ello mediante la recolección sistemática de información documental publicada al respecto, su análisis estadístico, registro de aceptación y efectividad porcentual. Se espera que la investigación pueda contribuir incentivando un mayor uso de las herramientas tecnológicas de inteligencia artificial en los centros de salud del país y que el tema de las IA en la medicina no sea tan tabú. La inteligencia artificial llegó para quedarse y constituye el florecimiento del conocimiento humano en esencia. Prescindir de ella es negarse a disfrutar de las aplicaciones tecnológicas de la ciencia y, por ende, impedir el progreso de la civilización. Aún así, son escasos los centros hospitalarios que la emplean, tanto en la región capital y, consecuentemente, el resto del país. Ahora bien, ¿a qué se debe la acogida que ha tenido hasta ahora? ¿Qué implicaciones se derivarían de su empleo exiguo? Ciertamente, buena parte de los centros de salud han adoptado tecnologías que facilitan la detección de afecciones mediante, por ejemplo, la toma de imágenes y exámenes no invasivos. Sin embargo, toda esa cantidad de información recopilada no siempre es procesada y usada en su totalidad. Lo planteado deja en evidencia una problemática estructural. Sin cuestionar el laborioso trabajo diario del personal de la salud para atender humanitaria y eficientemente a los pacientes, la práctica del diagnóstico médico en los centros asistenciales públicos de la región capitalina venezolana pudiera estar cayendo en la obsolescencia al privarse de los avances en materia de inteligencia artificial al cuestionar sus aportes. De hecho, las evidencias sintomáticas de la problemática mencionada la constituye el desconocimiento de la existencia de tales tecnologías y sus beneficios en la población de pacientes. Las causas probables que ocasionan una ausencia generalizada de la tecnología de inteligencia artificial para el diagnóstico médico se atribuye a los costos de inversión, obviando un factor elemental como es la información abundante y disponible que genera la práctica médica. La persistencia de la problemática descrita culminaría en una efectiva obsolescencia y un rezago en la práctica del diagnóstico médico eficiente. En ese orden de ideas surgen cuestionamientos, tales como: ¿se podrán enumerar los aportes actuales de la inteligencia artificial como herramienta tecnológica complementaria para el diagnóstico médico? ¿Se podrán describir los dispositivos tecnológicos de inteligencia artificial para el diagnóstico médico presentes en los centros de salud de la región capital? ¿Se podrá determinar en pacientes un índice de aceptación de la inteligencia artificial como herramienta tecnológica complementaria para el diagnóstico médico? Una revisión superficial a la evolución de la práctica médica arroja un contundente proceso de adopción de métodos progresivamente refinados en el ámbito de la salud desde sus inicios hasta el presente. El diagnóstico médico es una actividad exigente que se nutre de la experiencia y los aportes provenientes de múltiples disciplinas.
La inteligencia artificial como soporte tecnológico para los trabajadores del área de la salud no parece ser la excepción en el desarrollo progresivo de la ciencia. Su naturaleza deductiva e inferencial, aplicada sobre ingentes cantidades de datos y variables producidos durante años de entrenamiento, le facilita la integración de aplicaciones de utilidad para el diagnóstico de enfermedades. Como ejemplo, Inbox Medical resalta que su empleo en la imagenología permite reconocer patrones sospechosos que a simple vista pueden pasar desapercibidos por un médico tratante. Por lo comentado, la relevancia del tema a investigar se evidencia al constatar que el empleo de tecnologías como la inteligencia artificial para el diagnóstico médico está en consonancia con el comportamiento histórico de la práctica médica en esencia, adoptar progresivamente métodos más eficientes en aras del progreso de la ciencia. Del mismo modo, se justifica el desarrollo de la investigación por lo significativo de la problemática planteada al contextualizar el progreso en la práctica del diagnóstico médico en centros hospitalarios públicos de la región capital. De ahí que la pertinencia del problema afianza la justificación del proyecto, al procurar exaltar las bondades de la inteligencia artificial en pro del avance médico. En definitiva, se trataría de una investigación documental descriptiva plenamente factible, dado que, técnicamente existen los medios físicos para emprenderla, operacionalmente se tienen las destrezas y habilidades investigativas que se demandan para su desarrollo y no reviste la erogación onerosa de capitales para su culminación. Lo argumentado contribuye con la viabilidad de la investigación en búsqueda de soluciones a la problemática planteada. Después de todo, la finalidad del proyecto sería dar a conocer una perspectiva más amplia al uso de la inteligencia artificial en el ámbito del diagnóstico médico, al constituir una herramienta fundamental que procura un tratamiento personalizado y expedito. El objetivo general será describir los aportes actuales de la inteligencia artificial como herramienta tecnológica complementaria para el diagnóstico médico en centros hospitalarios públicos del Distrito Capital. Este proyecto de investigación sería de tipo documental descriptivo, dado que persigue especificar cualidades importantes del objeto investigado. El diagnóstico como primer paso es un plan de actuación dentro de cualquier proceso protocolizado, enmarcado en la atención hospitalaria, para lo cual se emplearía la observación cuantitativa, conducente a la recopilación de datos y su posterior análisis. La fase de construcción metodológica y los principios generales referenciales que deberían cumplirse para alcanzar el objetivo de enumerar los aportes actuales de la inteligencia artificial como herramienta tecnológica en el diagnóstico médico presente en los centros de salud de la región capital. Finalmente, determinar en pacientes un índice de aceptación de la inteligencia artificial. Esto implica lograr un marco de conocimiento sustancial relacionados al tema de estudio, es decir, efectuar un levantamiento de información, tanto histórica como actualizada, respecto al tema, en fuentes científicas especializadas y previamente consultadas, obteniendo en la fase de preparación, es decir, la sistematización de la información mediante tabuladores y graficadores digitales que permitan observar visualmente los elementos arrojados por la indagación. Finalmente se analizaría críticamente el estudio, sometiéndolo al escrutinio de los profesionales de la salud involucrados en el mismo, a los fines de obtener las sugerencias y modificaciones correspondientes que conduzcan a su implementación como prueba piloto y posterior generalización, siempre que se hayan alcanzado exitosamente los objetivos planteados de la investigación, sin olvidar que todo el proceso debe regirse con los principios éticos, fisiológicos, metodológicos y científicos.